Algo se mueve entre los pasillos vacíos. Un susurro helado corta la oscuridad y te hace detenerte. El aire se vuelve pesado, casi irrespirable. Sientes que alguien respira muy cerca, pero no hay nadie. Estás a punto de descubrir por qué nadie quiere quedarse aquí. Bienvenido al Hospital del Tórax. Si te atreves a continuar, suscríbete ahora y activa la campana. En este canal descubrirás los lugares más oscuros y los sucesos que otros prefieren callar. Prepárate para adentrarte en el Hospital del Tórax, un lugar donde el pasado aún respira y el miedo nunca duerme. El Hospital del Tórax fue construido a mediados del siglo XX, cuando España luchaba contra una de sus peores crisis sanitarias, a la tuberculosis. En aquellos años, la enfermedad no tenía cura efectiva y el aislamiento era la única esperanza para frenar su avance. Torrassa, rodeada de montañas y bosques, fue elegida para albergar un enorme sanatorio donde los enfermos pudieran respirar aire puro y recibir tratamientos experimentales. Nadie imaginaba que el edificio, levantado para sanar, terminaría convertido en sinónimo de dolor y muerte. Desde el primer día, el ambiente resultó opresivo. El edificio se alzaba imponente, con largos pasillos blancos que parecían no tener fin y habitaciones donde reinaba un silencio casi sepulcral. Los pacientes llegaban con la esperanza de curarse, pero pronto descubrían que la estadía podía prolongarse durante años. Muchos sabían que quizá nunca saldrían de allí con vida. El miedo y la desesperanza se filtraban por cada rincón, impregnando paredes y techos. El 9º piso se ganó fama muy pronto. Era el lugar destinado a los enfermos terminales, aquellos que ya no respondían a ningún tratamiento. Allí, la muerte era una presencia constante. Médicos y enfermeras sabían que la mayoría de los pacientes que llegaban a ese nivel jamás volvían a bajar. Se decía que el ambiente era tan pesado que incluso el personal evitaba permanecer demasiado tiempo. Pronto, ese piso oscuro y silencioso empezó a ser conocido entre los internos como la planta de la muerte. La desesperación llevó a muchos a tomar decisiones extremas. Las crónicas cuentan que varios pacientes, incapaces de soportar el dolor y la agonía de una enfermedad sin cura, decidieron acabar con su sufrimiento saltando desde las ventanas del hospital. Sus cuerpos eran encontrados en los jardines, a menudo en medio de un silencio aterrador. Con cada suicidio, la reputación del sanatorio se ennegrecía. Los que sobrevivían aseguraban que podían escuchar gritos y llantos cada noche, como si las almas de los que habían caído siguieran rondando el edificio. Los vecinos de Terrassa pronto comenzaron a hablar. Decían que el hospital estaba maldito, que las tragedias ocurridas entre sus muros habían dejado algo que no podía verse, pero sí sentirse. El bosque que rodeaba la construcción empezó a ganar fama de lugar prohibido, un sitio donde el aire parecía más frío y donde las sombras parecían vigilar. Incluso los trabajadores del centro médico evitaban hablar de ciertos pasillos, convencidos de que algo inexplicable se escondía allí. Con el paso de los años, los rumores crecieron. Aunque oficialmente era un centro de salud, para muchos ya era un lugar donde la esperanza moría lentamente. El Hospital del Tórax había nacido como un refugio para enfermos, pero desde sus primeros días quedó marcado por el sufrimiento, la soledad y la muerte. Y ese dolor, dicen, nunca abandonó el edificio. El Hospital del Tórax había nacido como un refugio para enfermos, pero desde sus primeros días quedó marcado por el sufrimiento, la soledad y la muerte. Y ese dolor, dicen, nunca abandonó el edificio. Algunos aseguraban haber visto figuras oscuras asomarse por el marco de las puertas, siempre inmóviles, siempre observando. Aunque el personal intentaba mantener la calma, sabían que algo en el ambiente resultaba extraño, como si el dolor acumulado hubiera despertado algo que no podía explicarse. El 9º piso, ya conocido como la planta de la muerte, adquirió una reputación casi legendaria. Enfermeras contaban que, mientras revisaban a los enfermos, sentían una presión repentina en el pecho, una angustia difícil de soportar. Otros relataban que las luces parpadeaban sin motivo y que las camas se movían levemente cuando nadie las tocaba. A veces, el silencio era roto por suspiros largos, casi humanos, que helaban la sangre de quien los escuchaba. Hubo casos que marcaron para siempre a quienes trabajaban allí. Una joven auxiliar juró que, al pasar lista una madrugada, vio a un hombre de espaldas en una habitación vacía. Pensando que se trataba de un paciente perdido, se acercó para ayudarlo, pero la figura desapareció ante sus ojos, dejando el aire más frío que el hielo. Después de aquel incidente, la mujer pidió su traslado inmediato y nunca volvió a poner un pie en el hospital.
Los vecinos que se aventuraban a caminar cerca del bosque circundante también hablaban de sonidos inquietantes. Decían escuchar pasos que los seguían entre la maleza, a pesar de estar solos. Otros aseguraban haber visto luces encenderse en ventanas del 9º piso. Aunque el hospital estuviera oficialmente cerrado en esa ala, a medida que los rumores crecían, cada vez menos gente se atrevía a acercarse al caer la noche. Cuando las primeras grabaciones de exploradores urbanos comenzaron a circular, la leyenda cobró nueva fuerza. En ellas se podían escuchar ruidos inexplicables, portazos violentos, voces que parecían murmurar palabras incomprensibles, llantos lejanos que surgían de la nada. Muchos exploradores confesaron haber sentido la clara sensación de ser observados, como si alguien o algo los siguiera por los pasillos, siempre a unos pasos detrás. El personal del hospital intentaba explicar los fenómenos con argumentos racionales en corrientes de aire, problemas eléctricos, sugestión. Sin embargo, con cada suicidio y cada muerte, el lugar parecía hundirse más en una atmósfera de dolor que nadie podía disipar. A esas alturas, el Hospital del Tórax ya no era solo un centro médico, era un sitio donde el sufrimiento se había hecho carne y donde la frontera entre la vida y la muerte parecía haberse borrado. En la década de los 80, la medicina comenzó a cambiar. Los nuevos tratamientos contra la tuberculosis hicieron que hospitales como el del Tórax dejaran de ser necesarios. Poco a poco, las salas se vaciaron y los pasillos quedaron silenciosos. Lo que antes estaba lleno de enfermos y personal médico se transformó en un gigante vacío, con habitaciones cerradas y camas abandonadas. Sin embargo, ese silencio no trajo paz. Al contrario, parecía amplificar la tristeza que había quedado atrapada entre sus muros. Con menos presencia de médicos y pacientes, empezaron a circular rumores de sucesos inexplicables. Vigilantes nocturnos reportaban haber escuchado pasos cuando no había nadie. Otros aseguraban que las luces de algunos pisos se encendían solas. Había noches en que se oían gritos apagados que se perdían entre los corredores vacíos. Algunos guardias, incapaces de soportar el miedo, pidieron su traslado o abandonaron su puesto después de vivir encuentros que preferían no contar. Cuando el hospital cerró definitivamente, la estructura quedó a merced del tiempo y de quienes se atrevían a explorarlo. El 9º piso, ya convertido en mito, se volvió destino de curiosos y amantes del terror. Muchos entraban convencidos de que todo eran leyendas, pero salían pálidos, temblando, con la mirada perdida. Algunos juraban haber sentido manos invisibles empujándolos o escuchado respiraciones muy cerca de su oído. Otros decían haber visto siluetas moviéndose entre las sombras, siempre demasia. La fama del hospital creció cuando aparecieron las primeras grabaciones caseras. Videos granulados mostraban puertas que se cerraban solas, objetos que caían sin que nadie los tocara y figuras oscuras cruzando los pasillos. El lugar comenzó a atraer investigadores paranormales, cazadores de fantasmas y canales de misterio. Cada visita parecía sumar nuevas evidencias, voces registradas en grabadoras, cambios bruscos de temperatura y la sensación unánime de que alguien observaba desde la oscuridad. Los lugareños se acostumbraron a ver luces de linternas moviéndose dentro del hospital por la noche. Algunos advertían a los curiosos que no entraran, asegurando que el lugar no perdona a quienes se burlan de él. Otros relataban haber visto sombras en las ventanas rotas, como si el edificio aún estuviera habitado por los pacientes que jamás lograron marcharse. Con cada nueva historia, el Hospital del Tórax se hundía más en su propia leyenda negra. A día de hoy, pocos se atreven a entrar solos. El hospital cerrado, devorado por el tiempo y el abandono, parece respirar un aire pesado, cargado de algo que nadie logra explicar. Los que se han atrevido a cruzar sus puertas coinciden en una sensación. Allí, el silencio no es vacío, sino la voz de todo el sufrimiento que alguna vez habitó esos muros. Con el auge de Internet, el Hospital del Tórax se convirtió en un destino irresistible para exploradores urbanos y cazadores de fantasmas. Grupos de jóvenes entraban con linternas y cámaras, buscando adrenalina y pruebas de lo sobrenatural. Lo que empezó como simples aventuras nocturnas, pronto se transformó en relatos inquietantes que llenaron foros y vídeos caseros. Quienes pensaban que solo encontrarían polvo y ruinas, salían con el corazón acelerado y una sensación difícil de explicar. Uno de los testimonios más comentados es el de un grupo de amigos que Hayes, unos ecos, decidió pasar la noche en el 9º piso. Al principio todo era risas y bromas, pero a medianoche el ambiente cambió. La temperatura descendió de golpe, como si un aire helado hubiera invadido la sala. De repente,
escucharon pasos claros viniendo del pasillo. Pensaron que era otro explorador, pero la linterna no iluminó a nadie. Lo único que vieron fue una sombra que cruzó la habitación y desapareció. En otra ocasión, 2 fotógrafos profesionales entraron para capturar imágenes del edificio abandonado. Mientras preparaban el trípode, oyeron un murmullo suave cosían lento. Creyeron que era el viento filtrándose entre las ventanas rotas. Sin embargo, cuando revisaron las grabaciones de audio, escucharon voces susurrando frases ininteligibles muy cerca del micrófono. Uno de ellos asegura que sintió un roce frío en el cuello, como si alguien hubiera pasado detrás sin que él lo notara. Algunos visitantes han reportado fenómenos físicos que no pueden explicarse. Puertas que se cierran de golpe con una fuerza inesperada, objetos que caen sin que nadie los toque, y luces de linternas que fallan justo cuando se aproxima un ruido extraño. Hay quienes han salido corriendo, convencidos de que algo invisible los seguía. Otros han abandonado sus equipos por el pánico, dejando cámaras y mochilas atrás. Lo más inquietante son los relatos de presencias que parecen reaccionar ante la provocación. Algunos grupos han intentado desafiar al hospital gritando o llamando a los espíritus. En varios casos, los testigos narran cómo, después de burlarse, escucharon un golpe ensordecedor, como si algo hubiera caído detrás de ellos. Otros cuentan haber sentido un empujón o haber visto una figura oscura acercarse rápidamente para luego desvanecerse en la penumbra. Estas historias, repetidas una y otra vez, han dado forma a la leyenda moderna del Hospital del Tórax. Ya no es solo un recuerdo del sufrimiento pasado, sino un escenario activo, donde algo parece permanecer. Un lugar que, según quienes lo han desafiado, castiga la insolencia y recuerda a cada visitante que hay puertas que jamás debieron abrirse. Hoy, el Hospital del Tórax se alza como un monumento abandonado que aún respira historias no contadas. Sus muros desgastados y ventanas rotas parecen observar a quienes se atreven a cruzar el umbral. Aunque gran parte del edificio está en ruinas, sigue siendo un imán para curiosos, investigadores y amantes del misterio. Cada año, decenas de personas se adentran en sus corredores buscando emociones fuertes, y casi todas salen con la misma sensación. Allí ocurre algo que desafía toda lógica. Los exploradores actuales describen un ambiente que va más allá del miedo normal de estar en un lugar desierto. Dicen que el aire se vuelve denso, que los sonidos se distorsionan y que cada paso retumba como si alguien invisible lo siguiera. Algunos aseguran haber escuchado llantos provenientes de habitaciones vacías, mientras otros sienten un frío intenso que sube por la espalda sin razón aparente. Más de uno ha confesado que tras salir no pudo dormir durante días. En foros y redes sociales abundan testimonios de visitantes que captaron imágenes inexplicables, fotografías donde aparecen siluetas detrás de los exploradores, reflejos de rostros en ventanas rotas y figuras oscuras que se desvanecen en segundos. Algunos vídeos muestran luces que se encienden sin electricidad, puertas que se cierran solas y sombras moviéndose a contraluz. Aunque los escépticos hablan de pareidolia y efectos de cámara, quienes estuvieron allí insisten en que lo que vivieron fue real. El 9º piso sigue siendo el epicentro de la actividad paranormal. Muchos Lehman, el corazón del hospital maldito. Hay relatos de visitantes que, apenas poner un pie allí, sienten un peso insoportable en el pecho y un deseo irracional de huir. Otros aseguran haber escuchado pasos que se acercan detrás de ellos y voces que murmuran frases ininteligibles. Algunos hablan incluso de haber visto figuras humanas al final de los pasillos que desaparecen en un parpadeo. La policía local ha recibido avisos de personas atrapadas o heridas dentro del edificio, pero rara vez se aventuran más allá de la entrada principal. Los agentes que han tenido que entrar describen un ambiente opresivo, con ecos que se multiplican y la sensación constante de ser observados. Varios reconocen que, aunque no creen en fantasmas, prefieren no volver jamás. El miedo que provoca el hospital parece no distinguir entre creyentes y escépticos. Can el Tiempo, el Hospital del Tórax, se ha convertido en un símbolo del terror español, un lugar donde la tragedia, el abandono y lo inexplicable se mezclan para crear una atmósfera única. Quienes lo visitan dicen que no es solo un edificio viejo, es un sitio que absorbe tu miedo y lo devuelve amplificado, como si cada grito pasado se sumara a un coro que nunca deja de sonar. El Hospital del Tórax sigue allí, en silencio, como un recordatorio sombrío de que el dolor puede dejar huellas que ni el tiempo borra. Sus pasillos vacíos guardan las voces de quienes sufrieron
y los ecos de quienes jamás regresaron. Tal vez solo sea un edificio viejo, o tal vez sea algo más. Si alguna vez te atreves a visitarlo, hazlo con respeto y con la certeza de que no estarás completamente solo. Suscríbete para descubrir más lugares donde el miedo sigue vivo y cuéntanos en los comentarios, ¿te atreverías a entrar en el Hospital del Tórax?